Bueno, Primera de Tesalonicenses, vamos a irnos al capítulo 5. Esa es una carta que, ¿cómo están divididas en la escritura? Los que hicieron discipulado. Y los que no han hecho, los animamos para que este año lo hagan. Primera de Tesalonicenses, ¿qué carta es? Una carta paulina, muy bien. Y hoy vamos a ver el ADN de una iglesia viva, amén. ¿Pero quién es la iglesia? ¿El lugar? No diga yo, diga conmigo, yo soy la iglesia. Y vuelve y repítalo para que se lo crea. Yo soy la iglesia del Señor. Dice en el versículo, quiero que vayamos al versículo 11 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, ¿qué? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Si usted es una persona que vino por primera vez, bienvenido, pero yo quiero que hoy de aquí salga diferente. Encuentre consuelo, encuentre paz, encuentre eso que usted tanto ha buscado y que su alma tanto necesita. Amén. Padre, gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor. Gracias por lo que tú eres. Gracias, Señor, porque hoy aquí se está impartiendo tu palabra. Que seas tú ministrando, Señor. Si alguno viene desanimado, Señor, que salga de aquí lleno de esperanza. Si, Señor, ha perdido la paz, devuélvele la paz que solo tú sabes dar. Si hay alguien aquí sin dirección, que salga de aquí con un rumbo definido, Señor. En tu santo nombre, Espíritu Santo, háblanos a cada uno conforme a lo que tú necesitas hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si ustedes miran en el capítulo 5, ¿de qué se viene hablando? Alguien que me ayude. De la venida del Señor. Y vamos a ver que el apóstol viene hablando de los tiempos finales, del día del Señor. Y dice en el versículo, mira lo que dice en el versículo 3, que cuando digan ¿qué? Paz y seguridad. ¿Y qué se está hablando en el mundo? Si ustedes no han visto noticias, se creó un nuevo organismo que se llama Junta de Paz. Y cuando el mundo, está diciendo el apóstol Pablo, cuando el mundo hable de paz y seguridad, prepárese. Amén. Porque cuando más se habla de paz y seguridad, es cuando más se está hablando de conflicto, de guerras, es cuando más las naciones están en tinieblas. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces aquí se venía hablando de paz y seguridad, pero estaban viviendo en tiempos oscuros. Pero en el versículo 4, ¿qué dice? Mas vosotros, hermanos, ¿qué? No estáis en tinieblas, sino que para que no nos sorprenda. Y en el versículo 5, ¿qué dice? Sois hijos de ¿qué? De luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y en el versículo 6, ¿qué dice? Este es un tiempo, familia, para estar activos. Amén. Como iglesia, por eso el mensaje de hoy se llama el ADN de una iglesia viva. Amén. Una iglesia activa en medio de los tiempos, cuando se está hablando, se están haciendo tratados de paz,
es cuando usted como iglesia debe estar activa, no dormido, ¿cierto? Nosotros, ¿qué dice ahí en el versículo 6? No durmamos como los demás, pero como iglesia no podemos estar viviendo como viven los demás, dormidos. Porque nosotros como iglesia sí debemos discernir los tiempos. Y si usted mira, se están cumpliendo, este año entró siendo un año muy diferente. Juicio para Venezuela, ¿se acuerdan? Tantos años se había dicho, se les había venido advirtiendo, y por fin llegó el día que se están reuniendo las naciones. Están pasando muchas cosas que quizás usted no las ha visto ni les interesa. Pero la Biblia sí nos exhorta a no andar como los demás durmiendo, sino que debemos ¿qué? Velar. Ahora sí quiero que vayamos teniendo ese contexto. Quiero que veamos algo, lo que es una iglesia viva, una iglesia despierta. Y una iglesia viva no es la que sabe doctrina, porque hay gente que sabe mucha doctrina, pero está en la calle mendigando. La doctrina no hace que una iglesia sea viva. Lo que hace que una iglesia sea viva es su manera de vivir. Amén. Entonces acá vamos al versículo 11 y vamos a ver cómo Pablo anima a la iglesia a comportarse en este tiempo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como iglesia? Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. ¿Cómo es que debemos vivir mientras Cristo vuelve? Versículo 11. Por lo cual, ¿qué debemos hacernos? ¿Y qué más? Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Número 1, una iglesia viva es una iglesia que edifica. Amén. Y vuelvo y les digo, no estoy hablando en general, no, ese sermón no es para mí porque está hablando de la iglesia, eso es para los pastores. No, estoy hablándole a ustedes, a cada uno. La iglesia somos nosotros. Y una iglesia activa es una iglesia que edifica. Ahí dice, anímese unos a otros. Es una iglesia que edifica mutuamente para traer vida. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Usted a qué viene a la iglesia? Pregúntese, no me responda. Porque muchos podrán venir porque me gusta tal chica, o muchos podrán venir porque puedo charlar con tal persona, en la casa me la paso encerrada, en la iglesia, porque allá hablo con un montón de personas. ¿A qué venimos a la iglesia? A adorar. Mira, ustedes lo están diciendo, eso es el mensaje, de eso se trata el mensaje. ¿A qué me viene la iglesia? Agradecer. Muy bien, mire, de eso se trata el mensaje. ¿A qué más viene usted a la iglesia? A aprender para ser ¿qué? Edificado, ¿cierto? Entonces acá vemos que, pero el apóstol Pablo nos insta algo más. ¿A qué nos insta? ¿O a qué nos está diciendo? ¿A que qué? A que anime a otros. ¿Lo estamos haciendo? Usted está teniendo esa mirada de ver a los hermanos y poder decir, este vino como cabizbajo, voy a acercarme y voy a darle una promesa. Esa es nuestra labor como iglesia. La iglesia no la cuida solo el pastor, la iglesia se cuida, es un organismo interdependiente, todos dependemos de todos, amén. Entonces, ¿qué dice? Es una iglesia que edifica, es una iglesia que habla con su boca para edificar a otros. Es una iglesia que sirve con sus brazos, sirve con sus manos, que pone el hombro para sostener al otro. Eso es una iglesia que edifica. Que si vemos al caído, ¿qué deberíamos hacer cuando alguien está caído? Ponerle ¿qué? El hombro para levantarlo. Pero ¿qué hace la iglesia? Aquí no sucede eso, gracias a Dios. Eso era ya en la iglesia de Tesalonicenses. Pero ¿qué hacen muchos miembros de la iglesia? Al caído, caigamos encima. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, venga, sostenga, vaya, ayude, anime, edifique a otros, unos a otros. Nosotros como líderes también necesitamos una palabra de aliento. Pastor, ánimo. Pastor,
a la oveja que está a su lado. Ella necesita. Usted no tiene ni idea con lo que cada persona batalla. Qué bueno sería nosotros ayudarle un poco a alivianar las cargas. Esa es la iglesia, familia. Esa es la iglesia que Cristo quiere que tengamos. Mira, hay gente que se la pasa diciendo, hermanito, usted tiene que orar más. Ore, tenga fe. Oye, pero no tiene la esencia o la amabilidad o el ánimo de decir, venga, ¿cómo se debe decir? Venga, oremos. Esa es la diferencia. Se escucha mucha gente que le dice, tenga fe, ore, y ellos ni quieras orar. Amén. Entonces acá vemos que es orar por el otro, dar palabra. Miren lo que dice Proverbios 18:2. Necesito así personas que estén rápidos en buscar en la escritura. Y mira lo que dice 1 Pedro 2:4-5. Aquí es ayudar, es ser observadores. Mira, Jesús era tan observador. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio la multitud que dijo? Dice, y vio la multitud y tuvo ¿qué? Compasión por ellos. Pero nosotros somos observadores para mirar con qué pinta vino el hermano. Uy, se trae una pinta horrible. Si viera que ese vestido le queda horrible. Pero no somos observadores a ir más allá y mirarle qué, cómo está la persona internamente. Jesús dice que miraba a la multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces aquí vemos que la iglesia verdadera, una iglesia activa, una iglesia es aquella que edifica. ¿Cómo edifica? Proverbios 18:2. ¿Qué dice? Alguien que lee con voz de trueno. No toma placer en la inteligencia, sino en su corazón, y no hay corazón se destruya. Entonces acá vemos, y hay otro proverbio que dice que el mal o el bien, o la vida y la muerte están en el poder de ¿qué? Usted con sus labios puede edificar a alguien, o con sus labios los puede destruir. Use su boca para edificar a otros. Amén. Use sus manos para orar por otros. Ya no diga más, venga, esto, ore, tenga fe. No, venga, oremos. Déjeme orar por usted. Eso marca la diferencia. Eso lo hace una iglesia que está activa, una iglesia que edifica. ¿Qué dice 1 Pedro 2:4-5? ¿Qué dice? ¿Ustedes qué son? Piedras que reprobadas ciertamente de los hombres, pero elegidas ¿por qué? ¿Y qué hace una piedra? Cuando dice que, eso está hablando como de forma metafórica, hablando de cómo se edifica. Y dice que la piedra angular, se sigue leyendo, y habla de la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Y nosotros somos ¿qué? Piedras vivas. ¿Para qué? Para edificar. Usted es una piedra viva, una iglesia activa es una persona que edifica, que ayuda a crecer a otros. Porque hay personas que parecen auditores espirituales. Pastor, aquí hace falta resanar. Hombre, traiga un poquito de cemento, ladrillo y persona. Estamos viéndole la grieta y el hueco a todo, pero no son parte de esa iglesia activa que edifica. Amén. Gracias doy a Dios porque ustedes han sido de verdad muy diligentes. Ustedes están en la brecha. Hace poco se cambió el sonido, don Erasmo hizo eso tan hermoso. Giovanito vino y pintó sin que nadie le dijera. Eso es una iglesia activa, ¿ven? Y todos han estado así. Entonces, es una iglesia que edifica. Mira, oremos para que en la iglesia haya muchos Bernabés. ¿Quién era Bernabé? ¿O cómo era llamado Bernabé? A ver, discipulado. Padre, amor. Otro listado grande de rediscipulado. Ya como, ¿cuántas lleva? 5.
No, no. ¿Quién es Bernabé? Uy, amor, discipulado toda la iglesia. Era llamado ¿qué? ¿Hijo de qué? De consolación. ¿Por qué? ¿Qué hizo Bernabé? Bueno, el tiempo es de ustedes. Si no responden, pues mira. Busquen el mero en internet, háganle tu día. Bernabé era llamado hijo de consolación. Y dice que no hubiese detrás de un gran apóstol Pablo, escúchenme muy bien, hubo un Bernabé. Él era el que vendía todos sus bienes, pero era un hombre que consolaba, animaba. Y detrás de ese gran apóstol Pablo, ustedes pueden leer la historia en Hechos, está en Hechos 4, en Hechos 9, detrás de un gran apóstol Pablo hubo un Bernabé. Alguien que no lo descartó, cuando todo el mundo descartaba a Pablo, Bernabé fue, le tendió la mano, pero no fue el que lo sanó de los ojos, como muchos dijeron por acá. ¿Cómo se llama el que le puso los ojos, el que fue y oró por Pablo? Ananías. Entonces Bernabé es el que no lo descartó. Bernabé, mire que levantó. Y un Bernabé que en la iglesia es el que levanta a los que otros. Todo el mundo desechaba al apóstol Pablo porque era perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Y él fue el que lo llevó y puso el pecho y le dijo: mire, apóstoles, les presento al hermano Pablo. Se necesitan muchos Bernabés, familia. Y Dios permita que cada uno de nosotros seamos un Bernabé. Amén. Entonces acá vemos que el versículo siguiente, ahí mismo en 1 Tesalonicenses, ¿qué dice ahí en el versículo 2? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os que amonesta. ¿Sabe cómo se edifica una iglesia? Cuando se aprende a honrar a sus autoridades espirituales. Y yo no estoy hablando de honra de traer regalos, no, estoy hablando de una honra que tiene que ver con la actitud. ¿Cuál es la labor según ahí que hacían los pastores o los líderes espirituales? ¿Qué hacían ahí? Mírenlo, ahí están. Trabajan entre vosotros, presiden y amonestan. ¿Qué es amonestar? Corregir. ¿Saben que por qué hay iglesias que no edifican? Porque no honran a sus líderes espirituales, sino que lo critican, se rebelan. Gracias a Dios eso no pasa en esa iglesia, ¿no? ¿Cierto que ustedes no hablan de nosotros? No, eso no pasa. Ustedes no, es que sí, el pastor, y el pastor sí, y el pastor todo me le está echando, yo por eso mejor no vuelvo. Oiga, si escucho el pastor, uy, el pastor se le salió un gallo cuando estaba orando. Y venimos, pero eso no pasa en esa iglesia, ¿cierto? No. Entonces acá vemos que ¿cómo se edifica una iglesia? Cuando se edifica honrando a los líderes espirituales. Me permite desglosarles un poco. Resulta y pasa que la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven. Y el apóstol Pablo la formó, pero no alcanzó a discipularlos. Y había mucha gente ociosa, mucha gente desordenada. Y el apóstol Pablo empezó a tener un problema en esa iglesia, y era que las personas se empezaron a rebelar contra ¿quiénes? Contra los líderes espirituales, contra el pastor que habían dejado allá. ¿Y qué le está diciendo el apóstol Pablo? Una iglesia no crece cuando empieza a haber rebelión, cuando usted se ofende o no le gusta o empieza a hablar mal del pastor. ¿Sabe por qué no crece? Porque eso que trae división, conflicto, daña la paz. Rebelión hace que muchos más se rebelen y que todos empiecen a rebelarse y a faltar el respeto. Familia, acá es claro, se indica honrando a los líderes espirituales. Hebreos 13:17, ¿qué dice? ¿Qué debería hacer la iglesia por su pastor? Según esto,
honrarlos. Pero ¿cómo se honra a una persona? Respetando, agradeciendo, orando. Mire, usted no se imagina, nosotros necesitamos mucha oración. Todos los líderes, pastores necesitan que oren por ellos. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo ahí, porque dice, los persiguen en el Señor y los amonestan. ¿Sabe que una iglesia no se edifica cuando no le gusta ser corregido? Cuando a alguien no le gusta que lo corrigen, no crece. Y ustedes nos disculparán, pero mucha gente, uno medio se le acerca y trata de corregirlo, ¿y sabe qué hace? Pero así van de iglesia en iglesias. ¿Por qué? Porque no les gusta ser corregidos. Entonces dice, os amonesta. ¿Cuándo una iglesia crece? ¿Cuándo una iglesia se edifica? Cuando las personas aceptan la corrección. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien lo corrige? ¿Para qué nos corrige? ¿Para nuestro mal? Para nuestro bien. ¿Sus papás para qué nos corregían? Para mejorar. Para mejorar. Entonces la pregunta aquí, ¿cuándo una iglesia edifica? Cuando usted deja y permite que sea corregido. Dígale que está a su lado, no se vaya de la iglesia. Cuando lo corrija, dígale, agradezcale a Dios porque algo Dios está sacando de su vida y quiere ayudarlo a crecer. Nadie crece sin amonestación. Imagínense donde nuestros papás nos hubiesen dejado hacer lo que nosotros quisiéramos. ¿Tendríamos la estructura que tenemos? No. Y ahí vemos ahí en el versículo que decían esos Hebreos 13, 17. Miren lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ojo, ¿sabe cuándo se habla de sujeción? ¿Cuándo usted se sujeta a un pastor? Cuando ese pastor está sujeto a Cristo. Si usted ve que su pastor predica la palabra, se esfuerza por la obra, es un pastor que está centrado en la palabra, es bibliocéntrico, es cristocéntrico, sujétese. ¿Por qué dice? Porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Nosotros nos toca dar cuenta por ustedes, para que lo hagan con alegría y no qué, porque esto no es útil. Dígale que está a su lado, no le saque tantas caras al pastor. Yo tengo un montón de caras. Entonces acá vemos que eso es lo que hace una iglesia. ¿Se acuerdan del pasaje de Moisés? Cuando a Moisés se le cayeron los brazos, ¿qué hizo Aarón y qué hizo Hur? Y hay momentos en que nuestros brazos están así, pero necesitamos que ustedes nos lo ayuden a levantar, a sostener. ¿Y cómo se hace eso? Oración. Y ahí sigue diciendo en 1 Tesalonicenses, sigamos ahí. ¿Qué más dice? Y que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Por qué? Porque son lindos, porque tienen una personalidad maravillosa, porque, ay, es tan chistoso, es tan chistosa. Por eso deberían tener estima. ¿Por qué deben tener estima? Por causa de la obra. Mira, nosotros somos seres humanos, fallamos, pecamos. No somos moneditas para caerle a todo el mundo bien. Pero Pablo está diciendo, venga, por causa de la obra, como que reconozcan ese trabajo y por eso valórenlos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces acá vemos que una iglesia crece cuando aprende de sujeción, cuando la iglesia se sujeta, cuando la iglesia sabe de autoridad. Pero miren lo que sigue diciendo ahí: tened paz entre vosotros. ¿Sin paz se edifica? ¿Qué pasa cuando se daña la paz en el hogar? ¿Se construye?
¿Sí ve por qué está hablando de sujeción, de obediencia? Porque Él sabe que cuando empieza a haber esos conflictos, esa rebelión, el que hablen mal de los líderes de la iglesia, eso va a traer conflicto. Y la paz, mis amados hermanos, con la paz se edifica, pero cuando no hay paz se daña la unidad de la iglesia. Y ahora más que nunca, en estos tiempos, familia, debemos permanecer unidos. No permitan que su lengua hable mal de la iglesia. Si ustedes están en desacuerdo con alguien, ya lo vamos a ver qué es lo que debe hacer. Pero no hable, bájale la crítica, bájale un poco al chisme, no le demos lugar a la murmuración, no dejemos que la indiferencia se apodere de nosotros. El que llegue alguien caído, y yo como si nada. No, al contrario, anímense los unos a los otros, animen a sus pastores, edifique al otro, al que está a su lado. Pero hay gente que prefiere hacerte cuenta que o me hago en cierta silla o en algún lado para no saludar a los demás. No, salude, indica a otro. Usted no sabe, el simple hecho de decirle a una persona, Dios no ha terminado contigo, eso marca la diferencia. Díganle al que está a su lado, Dios no ha terminado contigo. Sin la paz, familia, no se edifica nada. Sin la paz no hay crecimiento. Sin la paz no hay unidad. Mira lo que dice Romanos 12:18. ¿Qué dice Romanos 12:18? Yo siempre les aconsejo algo a los que pueden escribir. Mira, un mensaje que usted escuche y no lo escriba, a los 10 minutos, 20 minutos se lo olvida. Si usted puede traer una agenda, y si no, vamos a mandar a hacer agendas para todos y le decimos, Andreita, ¿cierto? A tanto, cada uno 10,000, no sé cuánto puede valer. Entonces, aquí Andreita, para que todos apunten lo que Dios le habló hoy, porque lo que ustedes no apuntan, se les olvida. Amén. Entonces acá vemos que una iglesia se edifica cultivando la paz. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué pasa si usted va a perder la paz en su hogar? Un caos. En su trabajo, otro caos. En lo que sea de ustedes, en lo que dependa de ustedes, dice el apóstol Pablo, procure la paz. Yo sé que hay hermanos que usted es mi Señor, pero no me la ponga tan difícil. Acá vemos que realmente eso es lo que debemos cultivar. Yo les agradezco, iglesia, ¿sabe por qué? Porque cada vez que viene alguien por primera vez, me dicen algo, nos dicen algo. Pastor, cuando yo llegué la primera vez, yo sentí que me trataron como si fuera una familia. Y eso trae unidad. Amén. Y tenemos que seguirlo haciendo. Que hoy cuando vino este viejito querido, ¿con quién vino? Que él se sienta bienvenido. Él es un nuevo miembro y vamos a hacerlo parte como hemos hecho con todos ustedes. Amén. Damos un aplauso por la gloria. Allá también trajo a alguien más. ¿Cómo se llama? David. Pues cuando lo vi, mire, de verdad, en mi corazón pensé que era mi hermano. Sentí como si fuera mi hermano. Y es mi hermano en Cristo. David, siéntase bienvenido. Aquí en su casa también. Y a todos, ya, yo sé que es de casa. Todos son de allá de casa. Amén. Entonces acá vemos que se edifica viviendo en paz, en armonía. ¿Qué dice el Romano? Ya dijimos, ¿no? En lo que dependa de ustedes, tener paz con todos. Es decir, esfuércese por estar en paz con todos. ¿Y cómo se logra eso? Vamos al versículo siguiente. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Número 2, una iglesia viva es una iglesia que edifica, pero número 2, es una iglesia que exhorta.
Uy, esta parte casi no nos gusta a nosotros. Una iglesia que no es pasiva ante la condición espiritual de los demás. ¿Qué es eso? Exhortar. Corregir. ¿Solo corregir? Acuérdense el triángulo que nos ha enseñado el pastor. Una iglesia que exhorta, edifica y consuela. Señores, mi hermano querido, fulanito, es que yo tengo el don de la exhortación. Y Dios me está diciendo en esta hora que usted es una hija del diablo. ¿Qué está haciendo? Maltratando, dañando. ¿Eso edificó? ¿Eso lo unió más a Dios, lo acercó a Dios? No, yo no vuelvo a la iglesia. Y usted ve gente que dice que yo tengo el don de la exhortación, porque a mí no me tiembla decirle las cosas a otro. Pero lo hace sin amor y sin la misericordia y sin oración, porque no oró para enfrentar o confrontar a otro. Entonces, una iglesia activa es una iglesia que exhorta, una iglesia que no solo consuela y anima, sino que guía y amonesta. Amén. Si usted sabe que su hijo está viniendo a la congregación, usted más que nadie pastorea a sus propios hijos. Y usted sabe que sus hijos están haciendo cosas, ¿qué es lo mínimo que usted debe hacer como iglesia? Amonestarlo. Pero ¿cómo se debe hacer? Exhorta, edifica y consuela. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería hacer ese paso? ¿Cómo lo harían ustedes? Su hijo se portó mal y resulta que usted supo que su hijo se robó unos colores. ¿Cómo hace la corrección? ¿Pero cómo lo haría? Hijo, ¿qué? Hijo, resulta y pasa que la profesora me dijo que ¿qué? Que usted en el colegio se robó unos colores. ¿Y qué más? ¿Qué más le diría? Haciendo exhorta. ¿Cómo lo exhorta? Es que usted es un ladrón, es que usted no. Se le enseña que eso no estuvo bien. Hijo, eso en la Biblia se llama robar. Y el robar hace que usted hace esto, las consecuencias de robar, ¿cierto? Y después, ¿qué? ¿Cómo lo consuela? Ay, deja claro, esta situación, hijo, no se puede volver a repetir. Un cuerazo. ¿Cómo lo consuela? Hijo, usted es un gran joven, usted es un joven con muchas cosas, usted no tiene necesidad de eso, así que lo animo, ¿sí? Y usted hizo el canal que deberíamos hacer. Entonces es una iglesia que no solo consuela, sino que corrige al desordenado, al irresponsable, al ocioso. Mira lo que dice ahí: hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Por qué usted no debe permitir la ociosidad en su casa? ¿Qué pasa con la pereza? Lo lleva uno a la ruina. ¿Qué más produce? Abre puertas a toda clase de pecados. ¿Qué la pasa alimentando un perezoso? ¿La mente con qué? ¿Con cosas buenas? Con cosas malas. Trae una persona que no hace nada y se la pasa todo el día en la casa y ni cómo se vuelve. Chismosa, porque no tiene nada que hacer. Entonces va a pasarse mirando qué hacen los demás. Entonces, hay unas cámaras, miren, en los barrios a veces no hay esas cámaras de seguridad, pero hay unas cámaras que vigilan todo, lo saben todo, hora exacta. Entonces acá vemos que no es ignorar el pecado, familia, no es normalizarlo. Que sus hijos hagan cosas en casa, no lo normalice.
porque usted mismo le está abriendo puertas al pecado en su casa. No normalicen que sus hijos se la pasen tanto tiempo en videojuegos. No normalicen que sus hijos se la pasen viendo películas de terror. No lo normalicen. Porque usted está abriendo puertas y usted no se da cuenta. Hay cosas que se tiene que aprender a corregir. La iglesia no solo edifica, la iglesia también exhorta, ¿cierto? Es corregir, es confrontar, es reprender con el amor. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué debe hacer? ¿Ir a qué? Ir a restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es lo que busca usted con la corrección? Restaurar. No apartar. Restaurar. Amén. Entonces acá vemos, yo no sé, corregir o exhortar, los hombres me van a decir amén. No es decirle al esposo, se lo dije. Amén, los hombres. ¿Eso es exhortar? No, ¿cierto? Eso es caer encima. ¿Y por qué no dieron amén entonces? Apóyeme, hombres. Ustedes siempre dicen que nosotros le decimos, se lo dije. Entonces, familia, mire, es corregir. ¿Y qué dice? ¿Sabe qué es el problema de nosotros, iglesia? Que nosotros no sabemos confrontar. O le tenemos miedo a la confrontación. Vamos a Lucas. Lucas 17:3 y otro que me lea Mateo 18:15 al 20. Mateo 18:15 al 20 y Lucas 17:3. Tratan de lo mismo casi. Rápidamente. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Hay una traducción que me gusta más, porque es como si el perdón dependiera si se arrepiente. No, uno debe perdonar, se arrepienta o no, porque es un tema contexto. ¿Y qué dice Mateo? Mira. ¿Qué debemos hacer cuando alguien viene y nos hace daño? O nos atacó, nos dijo una palabra. ¿Y a quién? Al hermano. ¿Quién debe ir? ¿El que falló o el que le hicieron daño? ¿Pero qué hacemos nosotros, los santanderianos? Que venga y me pida perdón a mí. ¿Yo iré a darle? ¿O qué hacemos nosotros? Otro dicho, ¿o qué hacen los sapos? Y usted dice, ¿y este por qué está soplado? Y uno a veces ni sabe que ofendió a la persona. Por eso dice, ve. Y en una versión dice, repréndale. ¿Estando quiénes? ¿Usted lo hace? Esta semana, ¿quién lo ofendió? ¿Usted qué hizo? ¿Fue el médico? ¿Por qué le tenemos miedo a la confrontación? Si Jesús lo da como un principio, una orden, como una forma de resolver los problemas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Se acuerdan de David Natán? David llevaba 2 años que había caído en adulterio. 2 años lo dejó Dios en el adulterio. Y Dios no se arrepintió. ¿Y qué hizo? ¿A quién envió? Dios discipulado. ¿A quién envió? No les den miedo, no importa que hagan un plan discipulado. ¿A quién envió? Está en 2 libro de Samuel 12, pero no lo vamos a leer, ahí para que lo estudien. ¿Al profeta quién? Natán. ¿Y por qué lo envía? ¿Para qué? Para confrontarlo.
Pero para decirle, usted sí es un miserable, David, usted cayó en adulterio y mató a Urias, y usted sí, no. ¿Para qué lo confronta? Para que se arrepienta y se corrija. Natán no ignoró el pecado del rey, lo confronta con sabiduría y verdad, porque cuando usted exhorta, cuando usted confronta, debe llevar a otros ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Eso es el fin de la confrontación. ¿Se acuerdan de la confrontación de David? ¿Cómo lo confrontó Natán? David estaba en pecado, 2 años duró el adulterio. Y le dice Natán, oye rey, imagínense que había un hombre que tenía una corderita y había otro que tenía 1000. Y el que tenía 1000 fue y le quitó y mató y le quitó esa corderita. Y David dice, ¿qué dice David? Ese hombre es signo de ¿qué? De muerte. Y le dice, ese hombre eres tú. A eso se le llama confrontar. Pero David, ¿qué hizo? Se arrepintió y vemos cómo eso le trajo de cierta manera salvación. Cuando usted confronte, no es que la persona quede igual o peor. No, la confrontación es para que mejore. Amén. Entonces acá vemos que eso es lo que hace la exhortación. ¿Qué dice ahí en 1 Tesalonicenses? Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a quienes, a los débiles, que seáis pacientes con todo. Mira, hay gente que para exhortar son expertos, ¿no? Una vez yo escuchaba a una hermana diciendo, pero es que usted que se afana, si fulana es más fea que usted. Imagínense ese ay. Si una hermana es más fea que usted y consiguió esposo, ¿de quién se afana? Pero imagínense, más fea que usted. Y ahí sí hay gente que deja peor el autoestima cuando van a hablar o van a molestar a alguien. No, la idea es que la persona no que venga en silla de ruedas y usted lo saque en ¿qué? En camilla. No, la idea es que la persona salga animada. Sí, voy a poder cambiar, lo voy a hacer. Entonces acá vemos que sostiene al débil, es una persona que alienta al de poco ánimo. Mire, abrace a la persona, denle una promesa. Si usted ve que alguien llegó mal, acérquese. Está bien, necesita que ore por usted. Eso es la iglesia activa, familia. Es animar a los de poco ánimo. Es decirle a otros, mira, Dios tiene algo para usted. Sostiene al débil con paciencia. ¿Qué está diciendo allá el apóstol? Ayuda al más débil, pero lo hace ¿cómo? Con paciencia. Imagínense que vamos caminando, no sé, una caminata. Alguien que me diga, una caminata, ¿dónde la podemos hacer? Ay, no. Ay, carísimo. Una caminata allá por el lado de Pan de Azúcar. Le está diciendo, sostenga al más débil. ¿Qué hace usted cuando ve que van personas muy adultas? ¿Qué debería hacer? ¿Dejarlo atrás? ¿Caminar al ritmo que ellos van? Y si lleva una carga, ¿qué debería hacer usted? Ay, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero háganlo ¿cómo? ¿Con qué? Con paciencia, porque a veces queremos que usted camine en las cosas espirituales al ritmo de uno, pero hágale. No, eso es con paciencia. Hay personas que en la vida espiritual avanzan más rápidos, pero hay otros que avanzan un poquito más despacio. Y es soportarlo, es ayudar. Amén. Eso en cuanto a este pasaje. Entonces acá vemos que ahí sigue diciendo, mira que ninguno
pague a otro mal por mal. Es decir, si alguien lo ofendió, ¿qué debería hacer? Aparte de confrontarlo, ya hablamos de la confrontación. Háganlo, familia. ¿Por qué la gente no confronta? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué ustedes no confrontan a alguien? Cuando a alguien les falta respeto varias veces. Muchas veces es miedo a la reacción de la otra persona. Miedo. Pero hay que, de cierta manera, darle la opción para que se arrepienta, ¿cierto? Pero ¿por qué más no se confronta? Por el orgullo, porque queremos que no nos que nos amen, porque nosotros somos permisivos. ¿Por qué más no se confronta? Por el ego, ¿por qué más? Porque ustedes no confrontan cuando alguien viene y los pisa y les hace daño. No dañar la supuesta buena relación. Mira todo lo que ustedes están respondiendo, pero ¿qué dice Jesús? Ve y repréndale. Pero ya saben cómo, ¿no? Listo, entonces acá vemos que dice no paguen mal por mal, sino no seas vencido de lo mal, sino vence con el bien el mal, no con enojo, no hablando desde la herida, porque ¿qué pasa cuando usted habla desde la herida? Lastima. Usted debe hablar desde la gracia, no buscando venganza. Mira, dice, seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Será que en una confrontación es quien tiene la razón? ¿O qué es lo que se espera en una confrontación? Que se restaure la persona y se arrepienta. Que si tiene o no tiene la razón, esto no es de tener razón. ¿Sabe por qué se pierde la paz en el hogar? Porque el uno quiere tener la razón y el otro también. Entonces acá vemos que es esto. Y el versículo siguiente, mira que ninguno, dice para con todos. Ahora viene la parte espiritual, versículo 16, último punto. Es una iglesia, ya dijimos número uno, ¿qué? Una iglesia activa, ¿qué es? ¿Una iglesia que qué? Número 2. Y número 3 es una iglesia que adora. ¿Cómo dice? Adora. ¿Y qué es adorar? ¿Cantar? ¿Qué es adorar? ¿Cantar? Exaltar. Bueno, hoy vamos a entender un poco lo que es la adoración. Adorar es cuando usted diariamente rinde su voluntad y su vida a Dios. Amén. Diariamente que rinde ¿qué? Su voluntad y su vida a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Mira, adora primero, ¿cómo adora uno a Dios? Versículo 16, está siempre gozosos. Cuando usted tiene una actitud gozosa, usted está adorando. Cuando usted no pierde el gozo por cualquier cosa, porque el gozo no depende de las circunstancias. Cuando usted levanta sus manos y dice, gracias Dios. Estos días después del ayuno se me dañó la moto, me enfermé. Pero levanté mis manos y dije, gracias Señor. Te doy gloria, te doy alabanza. Tú tienes el control, tú sabes qué hacer conmigo. Eso es estar gozosos constantemente. Y ayer se dañó fue mi esposo, entonces le digo, uy, no mamá. Y yo cogí las manos de él, se las levanté y le dije, amor, gracias Señor, porque Él sabe qué hacer con nosotros. Ahorita usted va a ver todos los beneficios. Le tengo una tarea. Hágase un estudio, te lo voy a preguntar el otro domingo. No bien. Ya lo pregunto. Hágase un estudio de los beneficios de agradecer. Así. Busque todos los pasajes en la Biblia, si tiene una Biblia de estudio, o busque en internet todos los pasajes donde se agradece. Y miren los beneficios que trae el agradecer. Amén. Y se van a dar cuenta. Entonces acá vemos que es adorar con una actitud constante.
Porque hay personas que piensan que adorar es cerrar los ojos para no saludar al que está al lado o el que está enfrente. Cierra los ojos. Uno a veces desde aquí se ve muchas cosas. Y hay personas que cierran los ojos cuando ve que llega alguien o va pasando alguien de pronto para no saludar. No, pero no, eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí, iglesia. Es una iglesia que adora. Adorar no es cantar, porque la gente piensa que adorar es permanecer cantando y cantando y cantando. No. ¿Qué es entonces el canto? Es la expresión que pública de su adoración. Cuando usted no adora en el culto es porque no adora en su casa. Cuando usted llega tarde para saltarse la adoración porque no le gusta, es porque usted no es un adorador. Así de sencillo. Porque un verdadero adorador sabe que lo primero que usted le tiene que hacer es entregarle a Dios su vida por medio de una expresión pública que es la adoración. Amén. A mí me gusta porque miren, los niños, por eso dice el Salmo, que Dios ha perfeccionado la alabanza por medio de los niños. Porque ellos intrínsecamente vienen y cogen panderetas, el uno pone una cosa, el otro el micrófono, porque esa congregada viene en ellos, en su naturaleza. Pero con el tiempo, si eso no se cultiva, pues el pecado hace que eso se pegue. Entonces acá vemos que es adorar con el gozo. El apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez les digo, regocijaos. Y cualquiera diría, el apóstol Pablo estaba en un hotel 5 estrellas. No, estaba en una mazmorra con unos cepos donde tenía que hacer sus necesidades fisiológicas ahí y la comida se la botaban por un hueco. Y él dice, escriba, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Entonces es un gozo, es una persona, y mire, ¿sabe cuándo se pierde el gozo? Cuando vienen las pruebas. ¿Cómo se puede hacer cuando están las pruebas? Hay gente que está cantando todo el tiempo, grandes son sus maravillas, pero cuando viene la prueba, cantan eso, ¿y ahora qué hago yo? Pero se la saben. Ay, Chaví, se la saben. Entonces acá vemos que realmente es un gozo constante, es un gozo que se expresa. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando estaban siendo torturados y estaban en una cárcel? Dice que ellos adoraban. ¿Y cuando adoraban qué pasó? Las cadenas se rompen. Amén. Versículo 17. Orar sin cesar. Otra forma de adorar es teniendo comunión constante con Dios. Un adorador se conoce porque tiene gozo y porque ora. Amén. Un verdadero adorador es el que cultiva una relación con Dios. Daniel estaba siendo amenazado de que no podía orar a su Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Lo siguió haciendo. Y eso lo hizo 10 veces mejores y lo llevó a lugares de altura. Amén. Pero no solamente ora. Mira lo que dice ahí. Y da gracias por todo, dice. ¿Por todo? ¿Cuál es la diferencia en por y en? Venga a pedir la cara. En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Entonces acá vemos que es en todo. Es dando gracias en todo. Mira, hay un video, ahí no creo que lo pueda poner. Miren si lo puede encontrar. Está en el WhatsApp, yo se lo di a mi esposo. Y hay un video de una hermana que nos representa mucho.
Está en el WhatsApp, yo lo envié a mi esposo. A ver si lo encuentro. Pero hay personas que le dan gracias a Dios y le dicen, Señor, yo hoy te entrego todo. Y si el Señor le dice, dame tu celular. Ay, no, Señor. No. Hasta ahí somos amigos. Hay un video que quiero que miren, como para que mientras terminamos me dejen tomar agüita, que he estado un poco mal de la garganta. Te lo envía a tu WhatsApp. Ese. Mira lo que pasa ahí. Pero no está proyectando. No está proyectando. Miren este video. Así estamos nosotros. No. Bueno, mientras lo buscan ahí. Vemos que realmente dice, da gracias a Dios, ¿en qué? En todo tiempo. Y agradecer es agradecer cuando usted tiene y cuando no tiene. Como dice Habacuc, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice Habacuc? Cuando la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo bendeciré a mi Señor. Eso es gozo y eso es agradecimiento. Vamos a ver si ya. Mira esta, hermanos. Solo espero que me vayas a llevar, pero no todavía. Mira, dice el Señor, solo espero que me vengas a llevar. Está hablando de la venida de Cristo. Y dice la señora, pero no todavía, Señor. Así somos muchos de nosotros. Así somos, Señor, te entrego, yo te amo. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, pero no todavía, Señor. Y hay gente que dice, Señor, yo no quiero ser su mejor. ¡Qué bueno! Ya no más batallas con este guerrero. ¿Qué tan agradecidos somos, familia? ¿Qué tan agradecidos es usted? Les quiero contar algo del estudio que dice el agradecimiento, así por encima. ¿Sabe qué hizo Jesús antes de multiplicar los alimentos? Dio gracias. ¿Usted quiere que se le multipliquen los alimentos? Ore cuando llegue al mercado a su casa. ¿Usted quiere que su provisión sea grande? Agradezca. Cuando usted agradece, usted abre puertas para que llegue la bendición de Dios. Amén. El agradecer es lo que hace que usted se prepare para esa provisión. ¿Qué pasó con los leprosos? 10 fueron sanados. ¿Y cuántos volvieron a dar gracias? 1. ¿De dónde era? Eso es clave. Se lo dejo para que le estudie. Lucas 17. ¿De dónde era el leproso? No era judío. Pero ¿qué pasa cuando el leproso se le volvió a dar gracias? ¿Qué pasó? ¿Qué bendición recibió? Ya no solo era limpio de la lepra, sino que fue limpio del corazón. El Señor le dice, tu fe te ha salvado. Cuando usted agradece, usted, mira, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la queja, mira lo que falta. Cuando usted se queja, mira lo que falta. Pero cuando usted agradece, usted está poniendo en manos de Dios lo que hay. Y le está diciendo, con lo que hay, con eso, Señor, es suficiente. Tú sabrás qué hacer con eso. Cuando usted agradece, nos protege de algo, es un antídoto contra la ansiedad. ¿Usted está sufriendo de ansiedad? Aprenda a agradecer. ¿Usted está sufriendo de frialdad espiritual? Empiece a ver todo lo que Dios ha hecho. ¿Usted siente que su corazón se está endureciendo? Agradezca y recuerde todo lo que Dios ha hecho. En fin, el agradecimiento
Mire, combate la incredulidad, combate la queja, mantiene viva nuestra adoración. En fin, es un estudio completo, nos cambia la forma de ver las cosas. A veces vemos, yo un día les colocaba un punto negro en una hoja a las personas, un punto negro en el centro, y le decía a las personas qué ven. ¿Y saben qué decían las personas? Un punto negro. Y casi siempre, cuando usted es agradecido, usted siempre ve lo malo, pero no ve el resto de lo que tiene para empezar a hacer algo. Amén. Entonces el agradecer es eso, familia. El agradecimiento abre puertas. Les voy a contar un testimonio, y es de una vez una familia de pastores que Dios estaba enseñándoles a vivir con lo mucho, con lo poco. Y ese día él se levantó y no había comida, no había nada en su mesa, ni en su nevera. Y él se levanta y le dice: mi hija, me voy a ir a buscar trabajo, a ver si hoy sí me abren las puertas. Apenas estaba empezando el ministerio. Y la pastora vio que sus hijos estaban muertos de hambre, no había pan, no había nada para hacer aceite, nada, no había nada. Y ella se levantó, puso a sus hijos sobre la mesa, puso los platos con cubiertos y todo. Y los niños le decían: mamá, ¿pero qué vamos a comer si no hay comida? Y eso es fe de agradecimiento. Y ella los tomó de la mano y empezó a decir: Señor, gracias por el pan que tú nos das. Y empezó a agradecer: gracias por este menú que tú nos estás dando tanto. Y terminaron de orar, se sentaron ahí en la mesa. Y dice, me hace llorar mucho este testimonio, porque a veces los que hemos vivido por fe sabemos. Y llega el momento en que timbraron a la puerta, y un hermano del campo llegó con un montón de comida de fruta. El agradecimiento abre puertas. Sea agradecido, no se queje tanto, agradezca. Y va a ver cómo Dios hace grandes cosas cuando usted agradece. Pero no solo eso, dice: no apaguéis al Espíritu. No deje que el fuego del Espíritu Santo se apague en usted, familia. ¿Y cómo se apaga el Espíritu? Piénsenlo. Con el pecado, cuando usted no deja que Él actúe, cuando usted empieza a hacer frío espiritual. Si usted mira, hay una diferencia entre Saúl y David. Saúl, ¿qué hizo? Saúl se resistió a la voz del Espíritu. David, ¿qué decía? No apartes tu Santo Espíritu de mí. Y esa es la diferencia, familia. Y acá otras las cosas. No menosprecéis las profecías. ¿Y cuál es la profecía más segura que tenemos? No menosprecien la palabra de Dios. Dice: examínenlo todo y detengan lo bueno. Hoy día hay muchos falsos profetas, falsos maestros, varios apóstoles de la fe. Examine. ¿Pero cómo se va a examinar? Lo que no esté aquí, familia, no lo crea. Si a usted le enseñan cosas contrarias a lo que dice la Escritura, no lo crea, pero para eso hay que leerla. La Biblia habla de muchos temas, hasta para invertir usted debe leer la Biblia, pero jamás habla de endeudarse para invertir, jamás. Eso es un principio financiero, y así usted va a encontrar un montón de cosas que la Biblia enseña y que le puede ahorrar a usted un montón de problemas por malas decisiones que toma. Y así usted va a encontrar muchas. Le enseñan cómo ser papá, cómo ser hijo, cómo administrar, cómo liderar, todo. Pero tiene que usted examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo último, absteneos ¿de qué? De toda especie del mal. ¿Sabe qué está diciendo? Que se adora con agradecimiento, con gozo, con oración. Cuando usted valora la palabra, escudriña la palabra, se está adorando, pero cuando usted vive en santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Vivir con una Biblia debajo del brazo y decir yo soy el más santo? ¿Venir cada día a la iglesia? No, es apartarse del pecado, apartarse del mal. Es decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha.
¿Se acuerdan de José en Egipto? Estaba lejos de su familia, no tenía una iglesia, había sido vendido como esclavo. ¿Se acuerdan de José? Pero él decidió mantenerse en santidad. Esa es la diferencia. Y ya para concluir, mira, la pregunta es que les quiero hacer a todos: ¿qué le habló Dios a usted hoy? Personalmente responda ahí en su interior. ¿Está siendo agradecido? ¿Está siendo de los que critican, de los que se quejan, de los que se rebelan, de los que no le gustan? ¿O usted está siendo parte del cambio? La promesa es esta: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados ¿para qué? Irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Subrayen esta promesa si es su Biblia: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué está diciendo? Que usted no puede hacer todo lo anterior si no es por Dios mismo. Él es el que nos transforma, pero se tiene que dejar que nos transforme. Y la promesa es que el fiel nos transformará. ¿Se acuerdan de la promesa de Filipenses? Que el que comenzó la buena obra en usted y en mí, la perfeccionará hasta el día del Señor. Amén. Yo quiero que ahí donde está se ponga de pie. Y vamos a orar. Porque el fiel es el que lo promete. Y quiero que nos hagamos por familias. Si usted tiene su familia ahí al lado, abrácela. Si no, pues abrace a alguien. Tome respetuosamente de su hombro a la persona que tiene a su lado. Pero sí quiero que se unan ahí todos en familia. Y vamos a orar los unos por los otros. Va a pedirle a Dios que le ayude a orar por su hermano, por su hermana en Cristo. No quiero ver a nadie solo, porque la iglesia no es de un solo miembro, la iglesia somos todos. Y vamos a orar ahí y vamos a decirle al Señor gracias. Comience agradeciendo, porque el agradecer abre puertas para comunicarse usted mismo con Dios. Señor, gracias por las ovejas que estamos aquí y por las que han de llegar, Señor. Te doy gracias, Señor, y agradezca ahí donde está. ¿Por qué quiere agradecer? Gracias porque nos permitiste estar en este lugar. Gracias porque ya no estamos en una casa predicando la palabra, sino estamos en un lugar más amplio. Gracias por las sillas, por todo lo que nos has permitido hacer. Gracias por las personas que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo. Y pide, Señor, que le ayude si necesita pedirle perdón a alguien, si necesita animar a alguien. Ore por el que está a su lado. Dígale, Señor, yo oro por el que está a mi lado. Si está triste, trae consuelo. Si no sabe qué hacer, trae dirección, Señor. Si, Señor, si se siente sola, trae esa compañía, Señor. Señor, si siente que no sabe qué hacer de aquí en adelante, trae dirección, Señor. Y ore por esa persona. Señor, aliviánele sus cargas. Si él viene, Señor, cargado de pecado, Señor, ayúdalo para que sea libre en esta hora, Señor. Yo hoy, Señor, cualquier azote emocional, Señor, declaro libertad, Señor, de cualquier azote, de cualquier opresión que viene y oprime emocionalmente y no la deja avanzar, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Bendigo, Señor, a esta iglesia. Bendigo a los que están aquí, Señor. Si hay algo, situaciones, cosas que no le ha permitido avanzar, Señor, permítale que pueda ser libre de cualquier situación, de cualquier cosa que le atormente, de cualquier cosa que no proviene de ti, Señor. Gracias, Señor, porque, oh Dios, ayúdala para que ella pueda encontrar en ti restauración.
Yo rompo toda atadura, Señor, emocional en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Toda cosa que ha querido venir a atormentar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy, Señor, le echamos fuera en el nombre tuyo, Señor. Oh Dios, gracias te damos en esta hora. Bendigo, Señor, a estas familias acá reunidas. Bendigo, Amparito, lo que has venido haciendo en ellas. Bendigo, Señor, a Teresita, Sandrita, a todos los que están aquí, Señor, para que ellos, Señor, cada día crezcan en tu adoración, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pues, pueden tomar asiento. A los que están en cámara, Dios los bendiga, Dios los guarde, que la misericordia de Dios esté siempre con ustedes.